buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema pues polémico, ya saben ustedes, pues como siempre. Hoy vamos a hablar de Israel. Les voy a presentar un documental en el que verán parte de su historia, de su actualidad y por qué son quien son hoy en día los israelitas. Todo el mundo habla mal de ellos, todo el mundo quiere acabar con ellos, son los genocidas, los últimos del mundo, son la peor gente que puede existir. Eso es lo que nos quieren hacer pensar, que la mayoría cree de ellos. Pero bueno, vamos a utilizar la libertad de expresión, que nosotros también tenemos libertad de expresión, no solamente ellos, para hacernos un festival de Eurovisión totalmente ridículo, porque a ellos les parece bien un festival de Eurovisión, el cual tiene como mayor patrocinador a Radio Televisión Española, al dinero de nuestros impuestos, para hacer ridiculeces y crear un espectáculo geopolítico en lo que quieren ensalzar lo que quieren ensalzar, para que la gente no piense en otras cosas. Simplemente han querido hacerlo así. Israel es el malo, hay que chillar a la representante de Israel porque son los asesinos, los genocidas. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos que ya cualquier guerra es un genocidio? No es estar a favor de una guerra, sin embargo, es que las guerras son eso, son genocidios y gana el más bruto. Así es, y así ha sido durante toda la historia. Ahora quieren hacernos creer que en las guerras el que gana es el más bueno y el que más besos le da al enemigo. Pues señores, estamos totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. ¿Israel es el pueblo elegido o no? Bueno, ya lo decían, ¿no? Cuando Dios les dijo, sois el pueblo elegido y seréis un pueblo de sacerdotes. Un pueblo que son 6 millones de personas en Israel y otros 6 fuera del país. Y dominan el mundo financiero, el mundo de los diamantes, el mundo del cine, todo esto lo dominan. Quizás por eso son también los odiados, ¿no? Son los odiados porque tienen lo que los demás quisieran tener. Y ellos, a base de trabajo, esfuerzo y engaños, por supuesto, porque la vida es así, y honradamente no hay tiempo en una generación ni en 100 a ganar las cantidades que gana mucha de esta gente, igual que ellos, que otras muchas etnias. Lo que pasa es que ellos ya lo saben, ellos fueron los elegidos, han sido los elegidos, están realizando una guerra, están metidos en una guerra de defensa, de ataque y como quieran llamarla, porque ya en otras ocasiones se lo he comentado, en la guerra y en el amor todo vale, y lo único que importa es el vencer al final, pero que no nos tomen por idiotas de que unos son los buenos y otros son los malos. En todas las guerras, tanto unos como otros, tienen absolutamente toda la culpa, que se lo digan a los amigos de Hamás, a los terroristas, a los cientos y miles de muertos que han dejado en atentados, que se lo digan lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Es cierto, la campaña rusa de los alemanes fue terrible, fue un genocidio, como era una guerra, fue un genocidio, pero luego entraron los rusos en Alemania, de ese genocidio no se habla, de esas violaciones. Siempre hay uno malo y uno bueno. Bueno no hay ninguno. En un conflicto bélico no hay ningún bueno. Los hay más listos y menos listos. Y quizá los israelitas siempre han sabido ser los más listos en esta película. Pero no por ello hay que crucificarlos. También, hablando de estos temas, van a ver en el documental de ahora pues lo que son, lo que fueron y cómo está funcionando actualmente el pueblo de Israel. Y que a pesar de todas esas presiones, de todo lo que tienen encima, siguen manteniéndose, siguen creciendo, porque los israelitas tienen una cosa que he comprobado en primera persona. Los israelitas entre ellos se odian para negocios, para trabajar, se odian y tienen las mayores peleas del mundo. Pero eso sí, cuando hay que defender Israel, todos esos que se odiaban, todos se unen todos a una para defender algo en lo que creen y que a nosotros nos parece absurdo. Se unen para defender su patria, la patria de Israel, esa que les costó conseguir, esa que tuvieron que andar 40 años por el desierto para poder llegar a un lugar donde vivir. A ese es el pueblo de sacerdotes, que gracias a ellos tenemos mucha parte de la historia que podemos contar hoy. Y ahí queda, simplemente cada uno que piense lo que quiera, porque no es malo ni una cosa ni otra, pero si un señor quiere ir a Eurovisión a decir que lo bueno es acostarse con una cabra, que se acueste con la cabra, no me importa, pero que no me haga creer que los equivocados somos nosotros, o que los israelitas son los malos y jamás los terroristas son los buenos. Por favor.
déjennos pensar y que nosotros mismos veamos las cosas. Libertad, esa que nos quieren quitar, que haya una libertad en la que cada uno pueda pensar lo que quiera, pero que también el otro pueda pensar, cuidado, no solamente se piensa hacia un lado, como quieren nuestros amigos progresistas, baratos e incultos. Simplemente con esto les dejo con el documental, que va a ser muy interesante, y van a ver qué es el mundo de Israel, qué es el mundo judío y cómo sobreviven y cómo han conseguido llegar a donde están. Señores, tomen sus propias conclusiones, sus decisiones cuando vean esto o cuando vean muchas más cosas, nunca crean lo que les digan, y sigamos adelante en la lucha y en la resistencia al atontamiento general que nos quieren contar. Gracias. En un viaje que nos sorprenderá, recorreremos las cunas del cristianismo y la cultura antigua. Visitaremos lugares que nos dejarán como mínimo perplejos, cuando no asustados o temerosos, del poder religioso que se puede generar en estas tierras, donde unos acontecimientos que ocurrieron hace más de 2 milenios siguen con el sentimiento, el fervor y la devoción religiosa incluso más fuerte que en aquellos días. Jerusalén es sinónimo de bullicio y de vida. Sus calles y mercados nos hacen olvidar dónde nos encontramos. Simplemente parece que estamos caminando por un bazar o mercado oriental más. Por un momento, no pensamos que nos movemos por las callejuelas de una ciudad crisol de culturas y religiones. Los sagrados lugares por los que la humanidad no ha dejado de verter sangre durante los últimos 2000 años. Lo más importante en esta ciudad ha sido la guerra cultural. Todos querían mantener la hegemonía, no solo de su poder de dominación, sino que su cultura y religión fuese la más fuerte de la ciudad. Eso pasaba hace milenios. Al igual que hoy en día, Jerusalén tiene ese algo especial que la hace indescriptible y que hará imposible que la odiemos. Jerusalén es una ciudad para amarla, para vivir la fe y la historia que por aquí ha pasado e intentar comprenderla. Nos movemos en un mundo ubicado dentro de una pequeña urbe de poco más de 500.000 de habitantes. Jerusalén es mágica, es dorada, es una ciudad inigualable, y toda ella es una mezcla de colores, de olores, de personas. De todos los países del mundo acuden a este lugar para visitar sus calles, sus ruinas, sus monumentos. Pero Jerusalén está muy ordenada. Se sabe cuando uno va de un barrio a otro. Cuando pasa de una calle a otra, se da cuenta tan solo por los nombres. Aquí nos encontramos en el medio de la calle del Cardo, el Cardo Máximo, la calle principal de toda ciudad romana. Y estamos en medio del barrio hebreo, el barrio de los judíos, dentro de las murallas de la ciudad. Hemos pasado por barrios musulmanes, pasaremos por barrios cristianos, y cada uno tendrá eso que nos enseñará y que nos dejará una huella. Estas ruinas fueron descubiertas por el arqueólogo Nachman Abigad en los años 70, pero la auténtica calle del Cardo está 6 metros bajo nuestros pies, lo que nos da una idea de las veces que se destruyó y levantó encima de esta calle. Era el sino de Jerusalén, verla crecer y al poco tiempo destruir por una nueva conquista. En la época bizantina tenía 12 metros de ancho, que si contamos las tiendas que había a ambos lados de la famosa vía, llegamos a los 22 metros, como una autopista de 4 carriles actuales. La Vía Dolorosa, el lugar más transitado por los turistas que viajan a estas remotas tierras. El Vía Crucis nos guía por el camino que practicó Jesús cargando con la cruz camino del Calvario. Este Vía Crucis cuenta con 15 estaciones, una en cada lugar donde se detuvo el maestro en su lento y penoso caminar. El itinerario comienza en la Puerta de los Leones, cruzando la ciudad antigua de Jerusalén hacia el oeste. Centenares de peregrinos de todo el mundo realizan este Vía Crucis. De las 15 estaciones, 9 están en la Vía Dolorosa y el resto en el interior del Santo Sepulcro, el último destino de Jesús de Nazaret.
Los hombres a veces nos dividimos entre dos sentimientos, el amor a Dios y el egoísmo. Todos queremos adorar a Dios, pero todos queremos en cierto modo monopolizar a Dios y monopolizar el lugar. Pero yo creo que para un cristiano el lugar más importante, el centro de su corazón, es el Santo Sepulcro y ha sido durante toda la historia. Cuesta creer que con el paso de los siglos estos santos lugares tengan el poder de convocatoria y devoción actual. Es la fe en estado puro. El mundo es como si fuera una gran Jerusalén, donde cada vez más la gente se mezcla, culturas diferentes, religiones diferentes, y estamos llamados a respetarnos profundamente y a dialogar. Incluso diría más, intentaremos hacer un mundo diferente y construir un mundo diferente. Para eso todos nos necesitamos. Lo que yo creo es que mi humilde aportación va por ahí, intentar fomentar el respeto, el diálogo y el construir juntos un mundo diferente. Jerusalén, ciudad de paz, ocupada 18 veces por potencias extranjeras a lo largo de su dilatada historia. Ciudad santa para 3 religiones, que tienen aquí su Meca particular. Pero ¿por qué tanta codicia y empeño para conquistar esta ciudad? Aquí nunca hubo oro ni riquezas materiales, pues estamos en mitad del desierto de Judea. Quizás su más preciado tesoro no sea material, y tardaremos 2000 años más en encontrarlo. En el valle de Kidrón se halla el llamado Monte de los Olivos, al este de la ciudad antigua de Jerusalén. Hoy, con más iglesias, capillas, templos y cementerios que los propios olivos, en este monte lloró el rey David la muerte de su hijo Absalón, además de ser el lugar donde fue capturado el profeta por los romanos tras la traición de Judas. Desde el Monte de los Olivos, cuenta la leyenda que cuando se inicie el Armagedón, se elevará un puente que con un ejército de muertos bajará del monte y atravesando la mágica pasarela conquistará la ciudad. Actualmente los cementerios frente a la ciudad son muy visitados por los judíos, gentes que siguen manteniendo su tradición e indumentaria y sobre todo respeto a las normas. Esas normas que hace siglos se escribieron en la Torá, una especie de pergamino en tela enrollado donde están los mandamientos sagrados para una vida santa, mandamientos que muchas veces parecen incomprensibles, como los del sábado, su día sagrado, en el que no pueden realizar ningún esfuerzo físico, ni siquiera tocar el botón de un ascensor. La Torre de David, fortificada en la parte alta de la ciudad, era su principal defensa, utilizada sobre todo por los cruzados, que aguantaron asedios y ataques continuos durante decenios en estas murallas. El templo de Herodes, aquel que se elevó con la idea de dejar pequeño al de Salomón. Sus planes eran tan impresionantes que hasta el pueblo dudaba que pudiese llevarse a cabo. Solamente la ampliación de la explanada fue un prodigio de ingeniería. En el plano, 2 de sus esquinas colgaban sobre el valle, a 45 metros de altura. Hubo que sujetarlas con unos arcos que posteriormente fueron llamados los establos de Salomón, en teoría, donde estuvieron los primeros caballeros templarios viviendo durante años, pues pensaban o sabían que allí se ocultaba el gran tesoro de Jerusalén. El templo de Salomón es que además ha sido un auténtico símbolo, ha sido un poco como la espada Excalibur. En este caso sabemos que existió, pero hay muchas dudas al respecto, no hay muchas imágenes o reconstrucciones. De hecho, lo que queda ahora no es más que un muro. El famoso Muro de las Lamentaciones era parte del gran templo de Salomón. Es un templo que se reconstruyó y fue destruido varias veces, tiene una especie de maldición como la Biblioteca de Alejandría, pero se supone que en época de Salomón llegó pues, a tener un tamaño considerable. De hecho, se llevó a 3 arquitectos o 3 personas que llegaron a matar al gran arquitecto del templo de Salomón, un hombre que debía tener unos conocimientos pues, prácticamente mitológicos.
De hecho, de ahí nace en parte la masonería, esa capacidad para construir lo imposible, porque el Templo de Salomón era una construcción imposible. Durante nuestra investigación, tuvimos la oportunidad de caminar por los subterráneos que están aún abiertos bajo lo que fue el Templo de Salomón, los famosos túneles de Asmodeo. Estos pasillos, hoy varios metros bajo tierra, eran la superficie hace 2000 años, antes que las continuas invasiones construyesen una encima de otra sobre las ruinas de los anteriores gobernantes. Es increíble caminar por lugares por donde el Maestro dio sus últimos pasos, no en la Vía Dolorosa como se venera actualmente y se encuentra a varios metros sobre nosotros, pero el turismo y el negocio es así y más para el judaísmo. Como hemos dicho, el edificio más emblemático de Jerusalén posiblemente sea el templo edificado por el propio Salomón, según la leyenda. Ha sufrido varias reformas, tanto en tiempo de Herodes como después en tiempos históricos, en tiempos cristianos. ¿Qué tenía ese lugar? ¿Por qué lo eligieron todos? ¿Por qué el mismísimo Yahvé decidió erigir ahí un templo? Bueno, hay tradiciones mucho más antiguas que dicen que ese lugar era las mismísimas puertas del infierno. ¿Qué son las puertas del infierno? Son lugares de comunicación de este mundo con el otro. Tenían que tener un guardián y tenían que tener algo muy poderoso para poder controlar que esas puertas no se abrieran y surgiera lo que había al otro lado. Los judíos construyeron el templo, pero los musulmanes construyeron otro edificio, una gran cúpula dorada bajo la cual está la roca que sella esa entrada. Pero la historia viva sigue bajo tierra. La leyenda cuenta que tras una de las enormes rocas de este pasadizo se encuentra el Arca de la Alianza, aquel tesoro que buscaron absolutamente todos los que conquistaron esta ciudad y nadie ha encontrado. El arca sería el poder divino absoluto, donde Moisés guardó las tablas que le entregó Yahvé, aquellas tablas que cambiaron el mundo. Qumran, un nombre que puede que no nos suene de nada, pero que si le añadimos los evangelios del Mar Muerto, enseguida sabremos de lo que estamos hablando. Aquí se hallaron aquellos 850 pergaminos que pudieron poner en duda las afirmaciones de la religión católica. En ellos se detallaba la historia de Galilea en los años que Jesús pisó la tierra, una historia que era el Antiguo Testamento, como un diario de la vida del profeta. Estos manuscritos fueron encontrados por casualidad por un grupo de beduinos que no sabían el valor incalculable de aquel tesoro. Aquel hallazgo, realizado en 1947, no fue el gran cambio que se esperaba para las religiones monoteístas. Hoy se pueden ver esos manuscritos escritos en una especie de código en 3 idiomas, como si fuese un jeroglífico que no debía demostrarse a los no iniciados. Y viendo esto, no podemos dejar de parafrasear a nuestro querido Jesús de Nazaret cuando dijo: «El que tenga oídos, que oiga». La zona donde se encuentra Qumran es una de las más ricas de Galilea, cercana a Jericó, la ciudad más antigua y fértil de Israel. Situada a orillas del Mar Muerto, ese extraño y mal llamado Mar Interior, cuando realmente es un lago de poco más de 70 kilómetros de largo y alimentado únicamente por el río Jordán. Pero también tiene algo misterioso este mar. Se encuentra casi 400 metros por debajo del nivel de los demás océanos,
y con una salinidad muy superior a la de cualquier otra gran acumulación del líquido elemento. Dicen que sus aguas y lodos son maravillosos para curar las más complicadas dolencias, pero la realidad es que esa zona del planeta tiene algo especial. Aquí vivieron una de las ramas del judaísmo más importante y que tuvo mucho que ver con el inicio de la religión católica. Estos hombres eran los esenios. La realidad es que convivió con ellos y en muchas cosas se parecían sus sermones al régimen de vida esenio, pero en otras no tenían nada que ver. Galilea en aquellos años era terreno abonado para los profetas que vaticinaban la venida del Mesías y el Armagedón. Pero el único que triunfó fue Jesús de Nazaret. Algo le distinguiría. Si era un charlatán, como algunos ateos afirman, era el mejor de los charlatanes. La Anunciación, el nacimiento de Cristo y todo lo que vino a partir de ahí. Un mundo de simbología religiosa perseguido por todas las civilizaciones antiguas. Localizado en una de las zonas más bellas del planeta, y que al viajar por ellas nos evocan aquellos maravillosos libros de texto, y que hasta ahora creíamos eran nombres mitológicos y dudábamos de su existencia terrenal. Nazaret, Cafarnaún, el lago Tiberíades se convertirán en un viaje real por la historia más maravillosa jamás contada. El lago Tiberíades, donde ocurrieron los milagros más increíbles y se hicieron las primeras preguntas a enigmas que hoy siguen sin resolverse. La ciudad de Safed, al norte de Galilea, ha sido desde tiempos remotos considerada la capital de la Cábala, y durante siglos el hogar de místicos y maestros en las artes mágicas y religiosas. ¿Pero qué es la Cábala? Una palabra que viene del hebreo kabalab, recibir, y es una de las principales corrientes de la mística judía. La base de estos estudios es el análisis del árbol de la vida, que entre los judíos es la traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la Cábala será el conocimiento y saber sobre las cosas celestiales mediante el estudio y cumplimiento de preceptos y reglas superiores. Hoy se levanta un templo a orillas del lago Tiberíades, donde Jesús realizó uno de sus más sonados e inexplicables milagros. Cuando Jesús se enteró del asesinato de Juan el Bautista, se marchó hacia las montañas con el dolor en el corazón para poder estar tranquilo. Pero no contaba que cientos de personas le seguirían, cientos que se convirtieron en miles a los pocos días. En el camino Jesús iba curando a los enfermos y dando sus épicos sermones que dejaban a las masas absortas ante él. Pero a la hora de la comida los apóstoles dijeron a Jesús que despidiera a aquella multitud, pues no tenían medios para darles de comer. El maestro sonrió y tomando 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho a su lado, se los entregó a sus discípulos y les dijo que ellos mismos repartieran la comida. Aquel día comieron miles de personas y al recoger las sobras de aquel inmenso banquete, aún salieron 2 cestas de alimentos. Uno de los milagros más inexplicables de Jesús, aunque inexplicable fue casi toda su existencia. Una vida y una filosofía a la que intentaremos dar una explicación lógica en esta serie. Jesús de Nazaret sí existió, hay pruebas y de hecho por eso tenemos tantas referencias, no solo los evangelios. Tenemos a Tácito, pero tenemos a Flavio Josefo, aunque probablemente muchos filólogos, tanto creyentes como no creyentes, consideran que la mención de Flavio Josefo es una interpolación posterior, es decir, es una trampilla que le han hecho a Flavio Josefo. Suetonio, en época de Adriano, escribe una serie de biografías de los Césares y en la biografía del emperador Claudio menciona que en Roma hubo una serie de disturbios por los seguidores de un tal Crestus.
y no sabemos si es una corrupción posterior o incluso de Suetonio, que no entendió muy bien, y en vez de poner Cristo puso Crestus. Crestus sí es un nombre latino que alude a otro griego, y existió un tal Crestus, entonces no sabemos exactamente a qué se refiere, pero evidentemente de la existencia de un Jesús de Nazaret que creó todo un movimiento nuevo es imposible dudarlo. Cafarnaum, el pueblo de Nahum en hebreo, a la orilla del lago Tiberíades y que muchos catalogan como el pueblo de Jesús, pues fue elegido para dar sus más importantes sermones, transmitir su mensaje y realizar sus más importantes milagros. Los restos arqueológicos de este pequeño pueblo de Galilea se descubrieron a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta principios del XX cuando se comenzaron las excavaciones que van hasta nuestros días. Estas excavaciones demuestran que este pueblo existía en el siglo II a.C. y pudo ser realmente la cuna de los apóstoles, aquellos pescadores en el lago Tiberíades que fueron los primeros en seguir a Jesús. Un pequeño pueblo que bajo las piedras de las muchas conquistas de las que fue objeto, por ser el pueblo de Jesús, nos ocultan montones de misterios aún por descubrir. Quizás hasta quién era realmente Jesús de Nazaret. La verdad es que parece, y de hecho a muchos católicos les inspira, porque es la historia de lo más humilde a lo más grande. Es no solo el Hijo de Dios, sino que en el dogma católico es Dios, y nace en un pesebre. Nace en lo más humilde, siendo, digamos, lo más grande. Sin embargo, eso enlaza con todas las tradiciones anteriores. Rómulo y Remo son semidioses. Son semidioses y además son descendientes de Venus, porque en principio son hijos de Marte, pero son descendientes de Eneas, que era hijo de Venus. Son abandonados en un río, son amamantados por una loba. Eso le pasa a Ciro el Grande, a Paris, a Semíramis. Casi todas las tradiciones orientales empiezan así, ¿no? Empiezas desde abajo, y así muestras más tu grandeza. Y todos tienen su carácter mítico. Todos son más fuertes, son más rápidos, los animales se comportan de una manera antinatural con ellos, no les atacan. Unos días más tarde Jesús volvió a multiplicar los panes y los peces en aquel ya sagrado y mágico lago Tiberíades. Jesús de Nazaret caminó durante 3 días acompañado de una gran multitud, curando ciegos, leprosos y todo tipo de enfermos y lisiados que le seguían. Y compadeciéndose de ellos, volvió a tomar esta vez 7 panes y dio de comer a más de 4.000 personas, milagro que, a pesar de repetir el truco y haber sido estudiado por montones de científicos, ninguno ha podido dar una explicación sobre esta nueva multiplicación. Después de este milagro, Jesús se subió a una barca y desapareció con rumbo a la región de Magadán. Amanece en los altos del Golán, al norte de Israel, tal y como crecieron grandes culturas y religiones a orillas del lago Tiberíades. Aquí, hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo de pescadores llamado Cafarnaún, vivía un humilde hombre, Pedro, que junto a Jesús de Nazaret crearon la historia más grande jamás contada. El cristianismo y los grandes enigmas acababan de nacer. Lo visto hasta ahora nos da una pequeña idea de lo que era Galilea en aquellos tiempos. Un pueblo de pastores y gentes trabajadoras por las que habían pasado ya multitud de conquistadores, pero un pueblo que aún no imaginaba lo que le quedaba por sufrir, al ser el principal protagonista de aquella increíble historia que estaba asombrando al mundo, un asombro que ya lleva más de 2000 años caminando sobre la tierra. Un Jesús del que muchos se plantean hasta su existencia real o si solo se trata de un mito. Pero seamos o no cristianos, lo que no podemos hacer es dudar de su existencia terrenal. Tácito, uno de los pocos historiadores imparciales en el siglo II después de Cristo, habla de un tal Jesús que fue asesinado a manos de Poncio Pilatos. Hace 2000 años Jesús llegaba al río Jordán, procedente de Galilea, donde encuentra a su primo Juan Bautista, realizando el sacramento del bautismo con nuevos conversos a la fe de Cristo. Jesús le pide que le bautice, a lo que Juan responde que debería de ser él quien le bautizara. La contestación del Hijo de Dios fue lacónica:
Hay que dar cumplimiento a toda justicia ordenada por Dios. Esto ocurría en este mismo lugar donde nos encontramos, y desde ese día, ya hace miles de años, ese ritual del bautismo, el máximo y como la marca de la fe cristiana, se sigue realizando en todo el planeta. El término judaísmo se refiere a la cultura del pueblo judío. El judaísmo se basa en las enseñanzas de la Torá o Pentateuco, 5 libros que están escritos con inspiración divina. La misma inspiración que tuvo Moisés al dar las leyes de la vida judía, que además de las tablas, se las había explicado Dios verbalmente, una transmisión oral que daría lugar al Talmud, la que es su doctrina y no se deja de estudiar e interpretar por los sabios judíos. La religión más antigua del mundo. Hace más de 4000 años Abraham salía de Ur, la primera ciudad considerada como tal en el planeta Tierra, y hoy situada en la actual Irak, camino hacia la Tierra Prometida. Poco han cambiado las cosas desde entonces para los auténticos judíos, que pese a llevar más de 4000 años practicando su religión, solo cuenta con unos 13 millones de practicantes en todo el planeta. Eso sí, con un enorme poder en la economía y política de todas las grandes naciones, actuando tal y como decía Moisés, como el pueblo elegido por Dios para gobernar la tierra.